Cuando Elena Torres vio irrumpir a aquellos hombres vestidos con trajes oscuros y porte de escoltas en la pequeña cafetería, comprendió al instante que la realidad, tal como la conocía, estaba a punto de fracturarse para siempre. Durante 3 largos años había servido el desayuno al anciano que ocupaba la mesa del rincón, ignorando por completo la magnitud de quien era en verdad. Lo que estaba a punto de descubrir aquel día la dejaría absolutamente muda. Las manecillas del reloj en la pared del café El Despertar señalaban las 6:45 de la mañana cuando Elena empujó la puerta de cristal con el hombro, haciendo malabares con 2 bolsas de papel llenas de pan recién horneado que había adquirido en la panadería de la esquina. La fragancia dulce a canela y mantequilla inundó el modesto local mientras ella procedía a encender las luces una tras una. Era martes, y los martes siempre iniciaban con la misma partitura. A sus 34 años, Elena había pulido una rutina que ejecutaba con la exactitud de un mecanismo de relojería suizo. Primero, poner en marcha la gran cafetera industrial. Segundo, repasar las mesas con un paño, aunque ya relucieran desde la limpieza de la noche previa. Tercero, acomodar las sillas exactamente como le agradaban a don Augusto. Don Augusto. Elena esbozó una sonrisa tenue mientras ajustaba la silla de la mesa del rincón en el ángulo preciso, ni demasiado pegada al ventanal, ni excesivamente retirada. Durante 3 años, desde que había empezado a laborar en el café El Despertar, aquel anciano distinguido había sido su primer cliente cada mañana, sin falta, sin excepción alguna. Buenos días, Elena. La voz del señor Robles, el propietario del establecimiento, cortó sus pensamientos. Era un hombre de complexión fuerte, 55 años, con un bigote espeso y una sonrisa que parecía eterna. ¿Ya estás preparando el trono para el caballero misterioso? No es misterioso, señor Robles, respondió Elena mientras alineaba el salero. Es simplemente un hombre mayor que disfruta de su café en calma. Un hombre mayor que aparece todos los días a las 7 en punto, toma asiento en la misma mesa, ordena lo mismo y jamás cruza palabra con nadie, excepto contigo. Observó Robles cruzándose de brazos. Si eso no califica como misterioso, no sé qué lo hará. Elena no contestó. En el fondo sabía que el señor Robles tenía razón, pero existía algo en don Augusto que despertaba en ella un instinto protector. En un mundo donde todos parecían correr contra el tiempo, donde nadie se detenía a observar verdaderamente al prójimo, aquel anciano solitario había hallado un pequeño refugio en su cafetería y ella estaba decidida a que ese refugio se mantuviera inmaculado. A las 6:55, Elena había concluido todos sus preparativos. La cafetera borboteaba llena de vida, las tazas brillaban impecables y la mesa del rincón aguardaba como un pequeño santuario de serenidad. A las 6:58 revisó su uniforme en el espejo diminuto tras la barra. El delantal azul estaba pulcro, aunque la tela mostraba el desgaste de los años, al igual que sus zapatos negros que había lustrado la noche anterior. No le sobraba dinero para adquirir ropa nueva, pero al menos podía garantizar que lo poco que poseía luciera presentable. A las 7 en punto, la puerta del café se abrió. Don Augusto Ferrán entró con la elegancia silenciosa de alguien forjado en otra época. Tenía 82 años, aunque su postura erguida y su paso firme le restaban edad. Vestía, como de costumbre, un traje gris de corte perfecto, camisa blanca almidonada y un sombrero de fieltro que se quitaba al cruzar el umbral con un gesto caballeroso de tiempos pasados. Buenos días, don Augusto, dijo Elena con una sonrisa auténtica, aproximándose con la jarra de café en la mano. Buenos días, Elena, respondió él con voz suave pero nítida. Sus ojos, de un tono gris acero que parecía captar más de lo que dejaba ver, se iluminaron levemente al reconocerla. ¿Cómo amaneció tu hija hoy? El corazón de Elena se llenó de calidez. Don Augusto siempre preguntaba por Sofía, su pequeña de 9 años. Pocas personas tenían esa delicadeza. Está bien, gracias por preguntar. Anoche se quedó despierta hasta tarde repasando para un examen de matemáticas. ¿Y lo consiguió? Preguntó don Augusto mientras tomaba asiento,
colocando su sombrero con cuidado en la silla vacía a su lado. Todavía no lo sabe. El examen es hoy. Respondió Elena mientras vertía el café, cuyo aroma rico y oscuro se elevaba entre ambos. Pero ella es muy dedicada. Estoy segura de que le irá bien. Tiene una madre maravillosa como ejemplo, dijo don Augusto, y hubo una inflexión en su tono que provocó que Elena sintiera un nudo en la garganta. ¿Lo de siempre? Preguntó Elena cambiando el tema antes de que la emoción la traicionara. Por favor, pan tostado con mantequilla, sin mermelada, y el café negro, sin azúcar. Elena asintió y se dirigió a la cocina. Mientras preparaba el desayuno de don Augusto, no pudo evitar reflexionar sobre lo peculiar de aquel ritual. 3 años, 1095 días exactos. Y en todo ese lapso, don Augusto jamás había faltado, ni siquiera bajo lluvias torrenciales o calores sofocantes. ¿Por qué? Esa interrogante la había rondado desde el principio, pero Elena había aprendido a no indagar. Su experiencia le dictaba que las personas que acudían solas a las cafeterías al alba no buscaban charla, sino un instante de paz antes de enfrentar la vorágine del mundo. Cuando regresó con el desayuno, encontró a don Augusto con la mirada perdida a través de la ventana hacia la calle. Había una melancolía palpable en su expresión, algo que Elena había aprendido a identificar a lo largo de estos 3 años. ¿Todo está bien, don Augusto?, preguntó con suavidad al dejar el plato frente a él. Él se giró hacia ella y, por una fracción de segundo, Elena percibió algo inédito en su mirada, una tristeza abismal mezclada con gratitud. Elena, dijo lentamente, ¿puedo hacerte una pregunta? Por supuesto. ¿Por qué eres tan amable conmigo? La pregunta la tomó desprevenida. Perdón. He observado cómo trabajas, continuó don Augusto, envolviendo la taza de café con sus manos. Elena notó que temblaban ligeramente, un detalle nuevo. Llegas temprano, te aseguras de que todo esté perfecto. Siempre ofreces una sonrisa genuina. Y no solo conmigo, con todos los clientes. ¿Por qué? Elena tomó asiento en la silla frente a él, algo que bajo circunstancias normales jamás haría en horario laboral. Pero el tono de don Augusto le indicaba que aquella conversación era trascendental. Mi madre solía decirme algo, comenzó Elena, bajando la vista hacia sus propias manos, agrietadas por años de labor ardua. Decía que en este mundo existen 2 tipos de personas. Las que hacen la vida más difícil para los demás y las que la hacen un poco más llevadera. Y que, al final del día, lo único que realmente importa es de qué lado de esa línea decidiste pararte. Don Augusto guardó silencio durante un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba más ronca, cargada de sentimiento. Tu madre era una mujer muy sabia. Lo era, asintió Elena. Falleció hace 5 años. Cáncer. Lo lamento mucho. Fue ella quien me enseñó a ver a las personas de verdad. Continuó Elena, y de pronto las palabras brotaban de ella como si hubiesen estado esperando años para ser liberadas. A notar cuando alguien está solo, cuando alguien carga tristeza, cuando alguien simplemente necesita que otro ser humano lo vea y le diga, estoy aquí. ¿Y qué ves cuando me miras a mí?, preguntó don Augusto. Había una vulnerabilidad en su voz que rompió algo dentro de Elena. Elena lo estudió con detenimiento. El traje costoso que no lograba ocultar la soledad, la postura erguida que no disimulaba el cansancio, las manos elegantes que temblaban cuando él creía que nadie observaba. Veo a un hombre que está solo, dijo Elena con delicadeza. Veo a alguien que viene aquí no solo por el café, sino porque este es el único sitio donde alguien se alegra sinceramente de verlo llegar. Veo a alguien que ha vivido una larga vida, probablemente muy exitosa, pero que ahora se cuestiona si todo valió la pena. Don Augusto parpadeó rápidamente y Elena se percató de que estaba luchando por contener las lágrimas. ¿Tan transparente soy?, preguntó con una sonrisa triste. No para todos, respondió Elena. Pero para alguien que ha aprendido a mirar, sí.
El señor Robles pasó cerca de ellos, arqueando una ceja al ver a Elena sentada con don Augusto, pero no emitió comentario alguno. Había aprendido tiempo atrás que Elena poseía un don especial para conectar con la gente. Elena, dijo don Augusto tras un instante, ¿puedo contarte algo? ¿Algo que no le he confesado a nadie en años? Por supuesto. Don Augusto dio un sorbo largo a su café, como si estuviera reuniendo el valor necesario. Mi esposa murió hace 3 años. El mismo día que comencé a venir aquí. Elena sintió que su corazón se encogía. Estuvimos casados por 52 años, continuó él, mirando el vapor que ascendía de su taza. Era el amor de mi vida. Cuando ella partió, sentí que una parte de mí moría con ella. Todos nuestros amigos, nuestra familia, todos estaban tan ocupados con sus propias existencias que simplemente dejaron de llamar después del funeral. Lo siento mucho, don Augusto. El día de su funeral caminé sin rumbo por la ciudad. No quería regresar a casa, a ese silencio ensordecedor, y encontré este café. Entré y tú me sonreíste como si mi presencia realmente importara, como si me vieras a mí, y no solo a un cliente más. Elena sintió el picor de las lágrimas en sus propios ojos. Desde ese día vengo aquí porque es el único lugar donde siento que todavía soy una persona, donde alguien nota si llego o no, donde alguien recuerda cómo me gusta mi café. Don Augusto, no. Él levantó una mano suavemente. Permíteme terminar. Durante 3 años has sido la única persona que me ha tratado como a un ser humano. No sabes quién soy, cuánto dinero tengo o qué poder tuve alguna vez. Para ti, solo soy un viejo al que le gusta el café sin azúcar y el pan tostado sin mermelada. Porque eso es quien es para mí, dijo Elena con firmeza. Un buen hombre que merece ser tratado con respeto y amabilidad. Don Augusto cerró los ojos por un momento y, cuando los abrió, una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Se la secó rápidamente con la servilleta. ¿Sabes qué día es hoy, Elena? Martes. Es el aniversario de la muerte de mi esposa. 3 años exactos. Elena extendió su mano y tomó la mano temblorosa de don Augusto entre las suyas. No dijo nada. No existían palabras capaces de llenar ese tipo de vacío, pero ella estaba ahí, y eso bastaba. Permanecieron así por varios minutos, 2 almas solitarias conectadas por la simple bondad humana. El café continuaba su ajetreo matutino alrededor de ellos, pero en ese pequeño rincón, el tiempo parecía haberse suspendido. Gracias, susurró finalmente don Augusto. Por verme, por cuidarme, por recordarme que todavía soy humano. Siempre voy a cuidar de usted, prometió Elena. Y en ese momento, sin saberlo, selló un destino que cambiaría su vida irrevocablemente. Cuando don Augusto finalmente se levantó para marcharse 1 hora después, dejó un billete de 50 pesos debajo de su taza por un desayuno que costaba 5. Como siempre. Y como siempre, Elena intentó devolvérselo. Don Augusto, esto es demasiado. Nunca es suficiente por la bondad que me brindas, respondió él, ajustándose el sombrero. Hasta mañana, Elena. Hasta mañana, don Augusto. Respondió ella sin saber que las próximas veces que lo viera, su mundo habría dado un vuelco total. Mientras lo veía alejarse por la calle, el señor Robles se acercó a ella. Ese hombre está enamorado de ti, Elena. No, negó Elena con la cabeza. Está solo. Es diferente. Tal vez, murmuró Robles. O tal vez sean ambas cosas. Elena guardó el billete en su delantal, como siempre hacía. Ese dinero extra significaba que Sofía podría tener útiles escolares nuevos, significaba que podría pagar la renta a tiempo ese mes, significaba que podría comprar jarabe para la tos de su hija. No sabía que don Augusto dejaba esas propinas excesivas deliberadamente, esperando que ella las usara. No sabía que él venía temprano cada día solo para asegurarse de que ella estuviera bien antes de enfrentar su propio día vacío. Y definitivamente no sabía que, en menos de 48 horas,
Hombres en trajes negros con guardaespaldas entrarían por esa misma puerta buscándola a ella, buscando a la camarera que había salvado la vida de uno de los hombres más acaudalados de la ciudad sin siquiera saberlo. 2 días después del aniversario luctuoso de su esposa, don Augusto llegó al café El Despertar a las 7 en punto, como siempre. Pero algo era distinto. Elena lo notó de inmediato. Tenía ojeras profundas bajo los ojos, como si el sueño lo hubiera eludido por días. Su traje, aunque impecable, parecía colgar de sus hombros con más peso del habitual. Y cuando se quitó el sombrero, Elena vio que sus manos temblaban más de lo usual. Buenos días, don Augusto, saludó tratando de mantener su tono alegre, pero sin poder ocultar la preocupación. ¿Se encuentra bien? Buenos días, Elena, respondió él, sentándose lentamente en su mesa del rincón. Solo una mala noche, nada de qué preocuparse. Pero Elena se preocupaba. Era su naturaleza. Mientras preparaba su café y pan tostado, sintió su teléfono vibrar en el bolsillo del delantal. Lo ignoró. Estaba trabajando. Pero cuando vibró por tercera vez en menos de un minuto, supo que algo andaba mal. Disculpe un momento, le dijo a don Augusto, alejándose hacia la cocina. El mensaje era de la escuela de Sofía. Señora Torres, su hija tiene fiebre muy alta, necesita recogerla inmediatamente. El pánico se apoderó de Elena. Sofía había estado tosiendo durante días, pero Elena había pensado que era solo un resfriado común. No tenía dinero para llevarla al médico, así que la había estado tratando con remedios caseros y medicinas genéricas de la farmacia. ¿Qué sucede? La voz del señor Robles interrumpió su angustia. Es Sofía, está enferma. Tengo que ir a buscarla. Ve, dijo Robles de inmediato. Yo me encargo aquí. Pero don Augusto. Elena, Robles puso una mano firme en su hombro. Tu hija te necesita. Vete. Elena asintió, quitándose rápidamente el delantal, pero antes de salir no pudo evitar acercarse a la mesa de don Augusto. Don Augusto, lo siento mucho. Tengo que irme. Es mi hija. Ve, dijo él, y en sus ojos había una comprensión profunda. La familia siempre es primero. Gracias, susurró Elena y corrió hacia la puerta. Lo que no vio fue cómo don Augusto la observó alejarse con una expresión de profunda preocupación. Ni cómo, tras un momento, se levantó y le hizo una señal al señor Robles. ¿A qué escuela asiste su hija? Preguntó en voz baja. Robles lo miró con suspicacia, pero había algo en la expresión de don Augusto que lo obligó a responder. A la escuela primaria municipal número 12. ¿Por qué? Don Augusto no respondió, simplemente dejó un billete de 100 pesos sobre la mesa y salió del establecimiento. Elena llegó a la escuela jadeando después de correr las 6 cuadras desde el café. No tenía dinero para un taxi. En la enfermería encontró a Sofía recostada en una camilla estrecha, con las mejillas encendidas por la fiebre y los ojos vidriosos. Mamá, gimió la niña al verla. Estoy aquí, mi amor. Elena se arrodilló junto a ella, tocando su frente ardiente. Señora Torres, la enfermera escolar se acercó con expresión grave. Su hija tiene una fiebre de 39 grados. Necesita ver a un médico inmediatamente. Lo sé. Murmuró Elena, sintiendo como el pánico crecía en su pecho. Lo sé. ¿Tiene seguro médico? Elena negó con la cabeza. No podía permitirse un seguro, apenas podía pagar el alquiler. El hospital público más cercano está a 20 minutos en taxi, o puede llevarla a la clínica gratuita, pero la lista de espera es de 4 horas. 4 horas. Elena miró a su hija, quien tosía débilmente, y tomó una decisión. Usaría el dinero que había estado ahorrando para la renta de ese mes. La salud de Sofía era prioritaria. Tomaré un taxi al hospital, dijo levantando a Sofía en sus brazos. Mamá, susurró Sofía contra su hombro. Vamos a estar bien, prometió Elena, aunque no estaba segura de cómo cumpliría esa promesa.
Siempre vamos a estar bien. Salió de la escuela con Sofía en brazos, buscando desesperadamente un taxi con la vista, pero era hora pico y todos pasaban ocupados. Después de 5 minutos bajo el sol abrasador, con Sofía cada vez más pesada en sus brazos, Elena sintió que las lágrimas comenzaban a brotar. Por favor, susurró hacia el cielo. Por favor, ayúdame. En ese instante, un automóvil negro y elegante se detuvo frente a ella. La ventana trasera descendió lentamente, revelando el rostro familiar de don Augusto. Sube, dijo simplemente don Augusto. Yo no puedo. Elena, interrumpió él, y su voz no admitía réplica. Tu hija está enferma, no hay tiempo para el orgullo. Sube al auto, te llevaré al hospital. Elena dudó solo un segundo antes de que Sofía tosiera otra vez, un sonido fuerte y desgarrador. Subió al auto. El interior era lujoso, con asientos de cuero suave y un aire acondicionado fresco. Un chofer uniformado conducía, y Elena comprendió que don Augusto había estado esperando fuera de la escuela todo ese tiempo. ¿Cómo sabía dónde encontrarme?, preguntó mientras acomodaba a Sofía en su regazo. Le pregunté al señor Robles, respondió don Augusto mirando a la niña con genuina preocupación. ¿Cuánto tiempo ha estado enferma? 5 días, admitió Elena. Pensé que era solo un resfriado, pero... ¿por qué no la llevaste al médico antes? Elena bajó la mirada, avergonzada. No tengo dinero. Los médicos son caros. Don Augusto no dijo nada por un momento. Luego se inclinó hacia adelante y le habló al chofer. Llévanos a la clínica San Lucas. Es privada, don Augusto. No. Protestó Elena de inmediato. No puedo pagar un hospital privado. El hospital público. Elena, él la interrumpió con gentileza pero con firmeza. Tu hija necesita atención médica inmediata. La clínica San Lucas es la mejor de la ciudad y yo me haré cargo de los gastos. No puedo aceptar eso. Es demasiado. ¿Puedes aceptar que tu hija sufra cuando hay una solución?, preguntó don Augusto, y no había juicio en su voz, solo una pregunta honesta. Elena miró a Sofía, quien respiraba con dificultad, y sintió como algo se quebraba dentro de ella. No sé cómo pagarle, susurró. No necesitas pagarme nada, respondió don Augusto. Durante 3 años me has dado algo que el dinero no puede comprar: dignidad, compañía, bondad. Esto es lo menos que puedo hacer. El viaje a la clínica San Lucas tomó 15 minutos. Cuando llegaron, don Augusto bajó primero y habló brevemente con alguien en la recepción. Para cuando Elena entró con Sofía en brazos, ya había una enfermera esperando con una silla de ruedas. Señora Torres, dijo la enfermera eficientemente, tomando a Sofía de sus brazos con cuidado profesional. El doctor Méndez la está esperando. Es nuestro mejor pediatra. Todo sucedió tan rápido. Sofía fue llevada a una sala de examinación privada donde un médico joven con expresión amable la revisó exhaustivamente. Tomaron su temperatura, escucharon sus pulmones, le hicieron análisis de sangre. Elena observaba todo desde una esquina, sintiendo como el miedo le apretaba la garganta. Don Augusto permanecía parado junto a ella, una presencia silenciosa pero reconfortante. Es neumonía, anunció finalmente el doctor Méndez. No es severa todavía, pero necesita antibióticos. Inmediatamente. Si hubieran esperado un día más. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Elena sintió que sus rodillas flaqueaban. Neumonía. Su bebé tenía neumonía y ella había pensado que era solo un resfriado. ¿Necesita quedarse internada?, preguntó don Augusto cuando Elena no pudo encontrar su voz. No si comienza el tratamiento hoy, respondió el médico, pero necesitará medicamentos, reposo completo durante una semana y seguimiento médico cada 2 días. Haga todo lo necesario, doctor, dijo don Augusto, y cárguelo a mi cuenta personal. El doctor parpadeó como si recién se diera cuenta de quién estaba parado frente a él.
Su expresión cambió a una de sorpresa y profundo respeto. Señor Ferrán, yo, no sabía que estaba aquí. Mantenga esto discreto, por favor, dijo don Augusto suavemente. Esta niña es mi responsabilidad. Quiero que reciba el mejor cuidado posible. Por supuesto, señor. Inmediatamente. Cuando el doctor se fue a preparar la prescripción, Elena finalmente recuperó su voz. ¿Por qué hace esto por nosotras?, susurró. Apenas nos conoce. Don Augusto la miró con una expresión que Elena no pudo descifrar completamente. Había tristeza allí, y también algo más, una decisión tomada, un propósito renovado. Elena, dijo lentamente. Durante 3 años has sido la única persona en mi vida que me ha tratado como un ser humano, la única persona que ha visto más allá de la superficie y ha cuidado genuinamente de mí. Pero esto es diferente. Esto es demasiado. Don Augusto sonrió con melancolía. Mi esposa y yo nunca pudimos tener hijos. Fue el único pesar de nuestro matrimonio. Ella siempre decía que si algún día teníamos la oportunidad de ayudar a un niño, deberíamos tomarla, que esa sería nuestra forma de ser padres. Elena sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Cuando veo a Sofía, cuando te veo luchar sola para darle una buena vida, veo la oportunidad que mi esposa quería que tomara. Veo la posibilidad de hacer algo significativo con el tiempo que me queda. No sé qué decir. No digas nada. Don Augusto tomó su mano entre las suyas, arrugadas pero firmes. Solo déjame hacer esto. Déjame cuidar de ti y de Sofía, como tú me has cuidado a mí. En ese momento, Sofía tosió suavemente desde la camilla. Elena se apresuró hacia ella, tomando su mano pequeña. Mamá, murmuró Sofía. ¿Quién es ese señor? Es un amigo, respondió Elena mirando a don Augusto con gratitud infinita. Un muy buen amigo. Se parece a un abuelo, dijo Sofía con la honestidad directa de un niño. ¿Puedo llamarlo abuelo? Don Augusto se acercó a la camilla y Elena vio cómo sus ojos se llenaban de lágrimas que se negaban a caer. Me encantaría, dijo con la voz engrosada por la emoción. Las siguientes 2 horas pasaron en un borrón. Los antibióticos fueron administrados, las prescripciones preparadas y Sofía comenzó a respirar con más facilidad. Elena nunca se apartó de su lado, pero era consciente de que don Augusto tampoco se había ido. Cuando finalmente recibieron el alta con instrucciones detalladas, Elena intentó ver cuánto sería la cuenta, pero el doctor simplemente sonrió y dijo, ya está todo cubierto. En el auto de regreso a casa, Sofía se había quedado dormida contra el hombro de Elena. Don Augusto miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. Don Augusto, dijo finalmente Elena, no sé cómo agradecerle. Ven al café mañana, respondió él sin voltear. Como siempre. Ese será todo el agradecimiento que necesito. Cuando llegaron al modesto edificio de apartamentos donde Elena vivía, don Augusto insistió en ayudarla a subir a Sofía. El edificio era viejo, con pintura descascarada y escaleras que crujían, pero estaba limpio, Elena siempre se había asegurado de eso. Su apartamento era pequeño, una habitación, una cocina diminuta, un baño compartido, pero había flores en la ventana, dibujos de Sofía en las paredes y un amor que llenaba cada rincón. Don Augusto miró alrededor con una expresión que Elena no pudo interpretar. Era tristeza, admiración y determinación a la vez. Has construido un hogar hermoso aquí. Dijo finalmente. Hacemos lo que podemos, respondió Elena acostando a Sofía en la única cama del apartamento. Ella dormiría en el sofá esa noche, como hacía frecuentemente. Cuando don Augusto se preparaba para irse, se detuvo en la puerta. Elena, mañana necesito hablar contigo sobre algo importante. Algo que he estado considerando. ¿Mañana? Repitió ella. En el café, a la hora de siempre. Después de que él se marchó, Elena se sentó junto a Sofía, observando su respiración ahora estable, y lloró. Lloró de alivio, de gratitud, del agotamiento acumulado. Y en algún lugar de la ciudad, en una mansión vacía que ya no se sentía como un hogar, don Augusto Ferrán estaba al teléfono con su abogado.
Martínez, dijo con voz firme, necesito que prepares algunos documentos. Mañana por la noche te diré exactamente qué requiero, pero prepárate. Van a ser cambios significativos. ¿Qué tipo de cambios, don Augusto? Del tipo que mi esposa habría querido que hiciera hace años. Lo que ninguno de ellos sabía era que, en menos de 24 horas, todo cambiaría radicalmente. Que una simple conversación en una cafetería llevaría a una revelación que dejaría a Elena sin palabras, que la bondad tiene una forma de multiplicarse de maneras impredecibles y que, a veces, las familias no nacen, se eligen. Elena llegó al café El Despertar a las 6:30 de la mañana siguiente, media hora antes de lo habitual. No había dormido bien. La imagen de don Augusto pagando la cuenta del hospital, la forma en que había dicho que necesitaban hablar de algo importante, todo daba vueltas en su mente. Sofía se había quedado en casa con la vecina del piso de arriba, la señora Morales, quien había insistido en cuidarla sin cobrar nada. Las vecinas nos cuidamos entre nosotras, había dicho. Mientras preparaba el café, Elena no podía dejar de pensar en las palabras del médico, señor Ferrán. Como si conociera ese apellido, como si significara algo más grande. A las 7 en punto, don Augusto entró al café, pero hoy no estaba solo. Detrás de él ingresaron dos hombres altos, vestidos con trajes negros impecables, de esos que Elena solo había visto en películas de acción. Llevaban dispositivos de comunicación en los oídos y una postura que gritaba seguridad. Y detrás de ellos, un hombre mayor con maletín de cuero, vestido en un traje que probablemente costaba más que todo lo que Elena ganaría en un año. El café El Despertar, normalmente bullicioso a esa hora, se quedó en un silencio sepulcral. Buenos días, Elena, dijo don Augusto, pero su voz sonaba diferente. Más formal, más distante. Don Augusto, susurró Elena mirando a los hombres detrás de él. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Podemos sentarnos? Hay algo que necesito decirte. El señor Robles se acercó con los ojos desorbitados. Don Augusto, ¿está todo bien? Todo está bien, Robles, dijo uno de los hombres de seguridad con voz profesional. Solo necesitamos privacidad por unos minutos. Espera. Robles miró a los guardaespaldas, luego a don Augusto, y algo hizo clic en su cabeza. Dios mío, usted es Augusto Ferrán. El mismísimo Augusto Ferrán. Elena miró entre Robles y don Augusto, totalmente confundida. ¿Qué significa eso? Elena. Don Augusto se quitó el sombrero lentamente. Siéntate, por favor. Ella se sentó, sintiendo como sus piernas temblaban incontrolablemente. Los guardaespaldas se colocaron en posiciones estratégicas. Los hombres de seguridad se distribuyeron estratégicamente cerca de los accesos. El hombre del maletín tomó asiento junto a don Augusto. Elena Torres, habló el hombre del maletín con un tono solemne y profesional. Mi nombre es licenciado Castillo. Soy el representante legal y abogado personal del señor Augusto Ferrán. No comprendo, murmuró Elena, confundida. Don Augusto inhaló profundamente, como si el aire le pesara. Durante 3 años he acudido a este café presentándome como un hombre ordinario, un viejo solitario en busca de un instante de sosiego, y en esencia, eso es lo que soy. No obstante, existe una verdad que he omitido. ¿Qué verdad? Soy el propietario de Grupo Ferrán, la corporación de construcción y bienes raíces más influyente de la nación. Elena parpadeó atónita. Grupo Ferrán. Había visto ese emblema coronando los rascacielos más altos de la ciudad, en vallas publicitarias gigantescas, en los noticieros financieros. Era. Espere, dijo ella arrastrando las palabras. Eso implica que usted es uno de los hombres más acaudalados del país. Así es, confirmó don Augusto. El mundo de Elena comenzó a oscilar vertiginosamente. ¿Por qué? ¿Por qué nunca me lo mencionó? Porque el día que te conocí estaba hastiado de que la gente me percibiera únicamente como una cuenta bancaria con piernas. Mi esposa acababa de fallecer. Mis hijos habían dejado de hablarme porque su único interés radicaba en mi fortuna.
Mis supuestos amigos se esfumaron cuando dejé de serles de utilidad, sus ojos se humedecieron. Pero tú me viste a mí. Al ser humano, no al capital. Durante 3 años fui simplemente Augusto para ti. Solo un anciano que requería café y un poco de compañía. Sigo sin entender por qué me revela todo esto ahora, susurró Elena. Porque ayer, al ser testigo de tu realidad, al ver a tu hija enferma y observarte pelear sola contra el mundo, comprendí algo fundamental. Mi esposa siempre sostenía que el propósito de la riqueza no es acumularla, sino utilizarla para marcar una diferencia real. El licenciado Castillo abrió su maletín de cuero y extrajo una carpeta voluminosa. Señorita Torres, dijo con formalidad, don Augusto me ha instruido para notificarle que ha realizado modificaciones sustanciales en su testamento. ¿Testamento? Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Tengo 82 años, dijo don Augusto con suavidad. No soy eterno, Elena, y he dedicado los últimos 3 años a reflexionar sobre qué legado dejaré cuando parta. Don Augusto, yo no quiero su dinero. Lo sé, la interrumpió él. Precisamente por eso es que deseo entregártelo. El licenciado Castillo desplegó los documentos sobre la mesa. Don Augusto ha constituido un fideicomiso irrevocable a su nombre, señorita Torres. 50 millones de pesos. Elena sintió que la cafetería entera daba vueltas a su alrededor. ¿Qué? Además, prosiguió Castillo, don Augusto ha adquirido un departamento escriturado a su nombre. 3 habitaciones en un complejo residencial seguro, con un excelente colegio en las cercanías para Sofía. Está liquidado en su totalidad, libre de gravámenes. No, Elena se puso de pie abruptamente. No, no puedo aceptar esto. Es excesivo. Es. Elena, siéntate, ordenó don Augusto con firmeza. Ella obedeció, más por el impacto de la noticia que por su misión. Durante 3 años me has regalado algo incalculable. Dignidad, respeto, afecto genuino, sin esperar absolutamente nada a cambio. ¿Tienes idea de cuántas personas en mi círculo pueden afirmar lo mismo? Ninguna. Solamente tú. Pero. Su familia. Mis hijos no se han dignado a llamarme en 2 años, salvo para exigir fondos. Mis nietos apenas conocen mi nombre. Mi familia actual son los abogados y contadores que gestionan mi patrimonio. Su voz se quebró por un instante. Ayer, cuando llevamos a Sofía al hospital, experimenté una sensación que no había tenido desde que enviudé. Propósito. Sentí que mi existencia aún podía tener un significado. Don Augusto, hay más, intervino Castillo. También ha establecido un fondo educativo integral para Sofía. Universidad, maestría, doctorado si ella lo desea, todo cubierto en las mejores instituciones. Y, añadió don Augusto, quiero ofrecerte un empleo. No como mesera, sino como directora de la nueva organización que estoy fundando, la Fundación Nueva Esperanza. Una entidad dedicada a apoyar a madres solteras y a sus hijos. Elena estaba paralizada, incapaz de articular palabra o pensamiento. El salario es de 20,000 pesos mensuales, con cobertura médica total para ti y para Sofía. Pero, más importante que eso, tendrás la capacidad de transformar vidas, tal como tú transformaste la mía. ¿Por qué? Logró preguntar Elena finalmente con un hilo de voz. ¿Por qué? Don Augusto tomó las manos de ella entre las suyas. Porque cuando el mundo me dio la espalda, tú me miraste a los ojos. Porque cuando me sentía desolado, tú me hiciste sentir humano de nuevo. Porque me enseñaste que la bondad aún sobrevive en este mundo cínico. Señorita Torres, habló Castillo, necesito que comprenda la gravedad de esto. Estos documentos son legales y vinculantes. Don Augusto se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales. Poseo certificados médicos que lo avalan. Esto no es un capricho senil, es una decisión meditada durante 3 años. Pero sus hijos, protestó Elena débilmente. Mis hijos recibirán su parte legítima, sentenció don Augusto. Pero ellos no necesitan la totalidad de mi fortuna. Llevan años viviendo de rentas y fideicomisos. Tú,
Elena, necesitas esto. Y lo más importante, te lo mereces. Uno de los guardaespaldas se aproximó discretamente y le susurró algo al oído a don Augusto. Él asintió. Elena, necesito que firmes estos papeles aceptando el fideicomiso. No tienes que decidir sobre el trabajo en este instante, pero el dinero, el departamento y la educación de Sofía, eso ya está decidido. Solo requiero tu firma para oficializarlo. No puedo, susurró Elena mientras las lágrimas surcaban sus mejillas. Es demasiado. Escúchame, don Augusto se inclinó hacia ella. Tengo 82 años. He erigido un imperio que vale miles de millones y, de todo eso, lo único que me ha brindado felicidad verdadera en los últimos 3 años ha sido tu café cada mañana y tu sonrisa sincera. Mi médico me ha dado 6 meses, añadió, y Elena sintió como si una daga le atravesara el corazón. Cáncer de páncreas. No hay cura. ¿Qué? Sollozó Elena. Por eso estoy haciendo esto ahora. Porque el tiempo se me agota y quiero asegurarme de que la riqueza que he acumulado sirva para algo noble. Quiero que ayude a alguien que genuinamente la usará para mejorar el mundo. Ayer, continuó, al ver a Sofía enferma, al ver tu pequeño departamento lleno de amor pero carente de recursos, vi lo que mi esposa habría querido que hiciera. Ella siempre decía, Augusto, el dinero es solo papel. Lo que cuenta es lo que haces con él. Don Augusto. Entonces, hazlo, Elena. Acepta este regalo. Si no es por ti, hazlo por Sofía. Hazlo por todas esas madres solteras a las que ayudarás a través de la fundación. Hazlo porque el mundo necesita desesperadamente que personas como tú tengan los recursos para marcar la diferencia. Elena miró los documentos sobre la mesa. Miró a don Augusto, quien la observaba con ojos suplicantes. Miró al licenciado Castillo, que aguardaba con paciencia profesional. Si acepto esto, dijo finalmente, pongo una condición. ¿Cuál? Preguntó don Augusto. Que me permita cuidar de usted durante estos 6 meses que le quedan. Que no los pase en soledad. Don Augusto cerró los ojos y lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. ¿Harías eso por mí? Durante 3 años usted ha sido mi amigo, mi único amigo real. No voy a dejarlo solo ahora. Don Augusto se inclinó hacia adelante y abrazó a Elena, sollozando contra su hombro. Los guardaespaldas desviaron la mirada discretamente. El licenciado Castillo se secó los ojos con un pañuelo. Y allí, en el café El Despertar, mientras el sol matutino bañaba las ventanas, 2 almas solitarias encontraron en el otro lo que habían buscado toda su vida, familia. Firma los papeles, Elena, murmuró don Augusto. Y permíteme pasar mis últimos meses sabiendo que hice algo bueno. Con manos temblorosas, Elena tomó la pluma que Castillo le ofrecía y firmó. En ese instante, su vida cambió para siempre. Pero lo que ignoraba era que los verdaderos desafíos apenas comenzaban, porque la familia biológica de don Augusto no iba a permitir que su fortuna se esfumara sin dar batalla, y la guerra que se avecinaba haría que todo lo vivido hasta entonces pareciera un juego de niños. 2 días después de firmar los documentos, Elena se encontraba en su departamento empacando las pocas pertenencias que poseía cuando escuchó golpes violentos en la puerta. No era un toque cortés, era agresivo, exigente. Mamá, Sofía, quien había mejorado notablemente gracias a los antibióticos, la miró con ojos asustados desde la cama. Quédate aquí, mi amor, dijo Elena, acercándose con cautela a la entrada. ¿Quién es? Abra la puerta, señorita Torres. Somos la familia Ferrán. El estómago de Elena se desplomó. Abrió la puerta lentamente y se encontró cara a cara con una mujer de unos 50 años, vestida con una elegancia intimidante, con un traje de diseñador que gritaba opulencia. Su cabello estaba impecablemente peinado, sus uñas perfectas, pero sus ojos eran fríos como el hielo polar. Detrás de ella, un hombre de edad similar, con un traje costoso y una expresión de desprecio absoluto. ¿Elena Torres? Preguntó la mujer con voz cortante. Sí, soy yo. Soy Camila Ferrán de Soto, hija de Augusto Ferrán. Y él es mi hermano, Javier Ferrán.
Elena sintió como el miedo trepaba por su espina dorsal. ¿Cómo? ¿Cómo me encontraron? Por favor, Camila soltó una risa carente de humor. Tenemos medios para localizar a cualquiera. ¿Podemos pasar o prefiere que tengamos esta charla en el pasillo para deleite de sus vecinos? Elena se hizo a un lado, permitiéndoles el paso. Camila escaneó el pequeño departamento con un disgusto apenas disimulado. Así que este es el tipo de cuchitril donde vive la mujer que está despojando a mi padre de su fortuna. No estoy despojando a nadie, dijo Elena tratando de mantener la voz firme. Su padre me ofreció. Mi padre está senil, interrumpió Javier bruscamente. Tiene 82 años. Se está muriendo y claramente no está en sus cabales para tomar decisiones financieras de esta magnitud. Eso no es cierto. El licenciado Castillo dijo que hay certificados médicos. Certificados que podemos impugnar y destruir. Camila se acercó, invadiendo el espacio personal de Elena. Escúcheme bien, señorita. No sé qué clase de juegos sucios ha estado practicando con mi padre, pero no le van a funcionar. ¿Juegos sucios? Elena sintió que la indignación comenzaba a desplazar al miedo. Yo solo fui amable con un hombre solitario que venía a mi café. Amable, Javier hizo el gesto de comillas con los dedos. Una palabra interesante para describir una manipulación calculada. Yo no manipulé a nadie. Ah, ¿no? Camila sacó su teléfono y le mostró una serie de fotografías. Fotos de Elena sirviendo café a don Augusto. Fotos de ellos conversando animadamente. Fotos del día en el hospital con Sofía. Hemos estado investigándola. Señorita Torres, madre soltera, pobre, desesperada por dinero. Mi padre es rico, viejo y vulnerable. La ecuación es bastante simple, ¿no cree? No es así. Susurró Elena sintiendo lágrimas de frustración. Yo no sabía quién era él hasta hace 2 días. Claro que no, Javier rió con cinismo. Una mesera que casualmente se convierte en la mejor amiga del hombre más rico de la ciudad sin saber su identidad. ¿Realmente espera que nos traguemos ese cuento? Es la verdad. La verdad, Camila guardó su teléfono, es que vamos a impugnar ese testamento. Vamos a demostrar ante un juez que nuestro padre no tenía la capacidad mental para tomar esa decisión. Y cuando ganemos, usted no solo perderá todo lo que él le dio, sino que la demandaremos por abuso de confianza y manipulación de un adulto mayor. Podría terminar en prisión, añadió Javier con una satisfacción maliciosa. ¿Ue sería de su hija entonces? Elena sintió que sus rodillas flaqueaban. Prisión. Sofía quedaría desamparada. Por favor, susurró Elena. Yo no hice nada malo. Su padre estaba solo y yo solo. ¿Solo qué? Camila dio un paso más. Solo decidió aprovecharse de un anciano enfermo y solitario. Solo vio una oportunidad de salir de la miseria y la tomó. En ese momento, Sofía salió de la habitación, todavía en pijama. Mamá, ¿quiénes son estas personas? ¿Por qué te gritan? Camila miró a Sofía con desdén. Ah, la niña enferma. Qué conveniente que enfermara justo cuando mi padre estaba considerando cambiar su testamento. Déjenla en paz, Elena se interpuso como una leona entre Camila y Sofía. Ella no tiene nada que ver con esto. Oh, claro que tiene, dijo Javier. Todo esto es por ella, ¿verdad? Una madre desesperada dispuesta a cualquier bajeza por su cría. Es casi shakespeariano. Salgan de mi casa, dijo Elena con la voz temblorosa pero firme. Ahora. Con gusto. Camila se dirigió a la puerta. Pero esto no termina aquí. Disfrute su dinero imaginario mientras pueda, señorita Torres, porque cuando acabemos con usted no tendrá nada. Ni un peso, ni siquiera su libertad. Cuando se marcharon, el portazo resonó como un disparo. Elena se dejó caer en el sofá, temblando incontrolablemente. Sofía corrió hacia ella. Mamá, ¿qué pasa? ¿Quiénes eran? Nadie, mi amor, Elena la abrazó con fuerza. Nadie importante. Pero sabía que mentía.
Su teléfono sonó. Era don Augusto. Elena, ¿estás bien? Camila y Javier acaban de salir de mi casa hechos una furia. Me dijeron que fueron a verte. Estoy bien, mintió Elena. No, no estás bien. Puedo escucharlo en tu voz. Voy para allá. Don Augusto, no es necesario. Ya estoy en el auto. 20 minutos después, don Augusto llegó acompañado del licenciado Castillo. Sofía se había quedado dormida nuevamente, agotada por la medicación y la tensión del momento. Cuéntame exactamente qué dijeron. Ordenó don Augusto sentándose en el pequeño sofá. Elena le relató todo, las acusaciones hirientes, las amenazas de cárcel, la promesa de impugnar el testamento. Don Augusto estaba furioso de una manera que Elena jamás había presenciado. Sus manos temblaban, no por debilidad, sino por una rabia contenida y volcánica. Castillo, dijo con voz de acero, quiero que prepares una demanda por acoso e intimidación contra mis hijos hoy mismo. Don Augusto, dijo Castillo con cautela. Eso solo escalará el conflicto. Me importa un bledo. Don Augusto golpeó el brazo del sofá. No voy a permitir que atormenten a Elena. Ella no hizo nada malo. Don Augusto, dijo Elena suavemente. Tal vez ellos tienen razón. Tal vez esto es demasiado. Tal vez debería devolver el dinero y... No. La interrumpió él firmemente. No vas a hacer eso. Pero van a impugnar el testamento. Van a decir que usted no estaba en sus cabales. Van a... Déjame explicarte algo sobre mis hijos. Dijo don Augusto con voz cargada de amargura. Camila se casó con un empresario que llevó a la quiebra su propio negocio. Javier perdió millones en inversiones estúpidas. Los dos han estado viviendo de los fideicomisos que yo les establecí, esperando como buitres a que yo muriera para tomar el control total de la fortuna. Cuando les dije que había cambiado mi testamento, no preguntaron por qué. No preguntaron quién eras tú. Solo preguntaron cuánto dinero perderían. Esa es su única preocupación. El dinero. No mi felicidad, no mi salud. El maldito dinero. Pero son su familia, susurró Elena. No, don Augusto tomó sus manos. Tú eres mi familia. Tú y Sofía. Ustedes me han dado más amor genuino en 3 años de lo que ellos me dieron en toda su vida. Señor Ferrán, interrumpió Castillo, debo informarle que Camila y Javier están preparando una petición legal para declararlo incompetente. Tienen una audiencia de emergencia programada para la próxima semana. ¿Pueden hacer eso? Preguntó Elena con el pánico creciendo en su voz. Pueden intentarlo, respondió Castillo. Pero tenemos todos los certificados médicos necesarios. Don Augusto está completamente lúcido y es capaz de tomar sus propias decisiones. Entonces lucharemos, dijo don Augusto. Y vamos a ganar. Don Augusto, dijo Elena con lágrimas corriendo por sus mejillas, no quiero ser la razón por la que su familia lo odie más. No quiero. Mi familia ya me odiaba, la interrumpió él suavemente. Porque nunca les di acceso ilimitado a mi dinero. Porque puse condiciones en sus fideicomisos. Porque me negué a ser un cajero automático para sus estilos de vida excesivos. ¿Sabes cuándo fue la última vez que Camila me llamó sin pedir dinero? Hace 12 años. Javier. Nunca. Ni una sola vez en su vida adulta me ha llamado solo para preguntar cómo estoy, su voz se quebró. Pero tú, Elena, tú me preguntabas cómo estaba cada mañana y realmente querías saber la respuesta. Eso vale más que todo el oro del mundo. En ese momento, Sofía salió de la habitación frotándose los ojos. Abuelo Augusto. El rostro de don Augusto se iluminó al instante. Hola, princesa. ¿Cómo te sientes? Mejor, Sofía se acurrucó junto a él en el sofá. ¿Por qué estás triste? No estoy triste, cariño, solo preocupado por las personas malas que vinieron. Don Augusto miró a Elena con sorpresa. ¿Escuchaste todo? Solo un poquito, admitió Sofía.
Pero mamá dice que cuando las personas son malas es porque están tristes por dentro. Tu mamá es muy sabia, dijo don Augusto. Esas personas son, mi familia. De sangre, sí, pero no de corazón, dijo Sofía con la seriedad absoluta de un niño. Mamá dice que la familia de verdad no es la que nace contigo, sino la que elige quedarse contigo. Nosotras somos tu familia de verdad. Don Augusto abrazó a Sofía fuertemente, con lágrimas rodando libremente por sus mejillas. Sí, princesa. Ustedes son mi familia verdadera. Entonces no tienes que estar triste, porque nosotras no nos vamos a ir a ningún lado. Castillo se limpió los ojos discretamente con un pañuelo. Señorita Torres, necesito que prepare su testimonio para la audiencia. Van a interrogarla sobre su relación con don Augusto, sobre cómo comenzó todo, sobre sus intenciones reales. Voy a decir la verdad, dijo Elena firmemente. Que conocía a un hombre amable que necesitaba compañía y yo se la di. Nada más, nada menos. Esa es exactamente la respuesta correcta. Esa noche, después de que don Augusto y Castillo se fueron, Elena se quedó despierta mirando a Sofía dormir. Su hija tenía un futuro ahora. Educación garantizada, salud asegurada, oportunidades que Elena nunca podría haberle dado por sí sola. ¿Valía la pena luchar por eso? ¿Valía la pena enfrentar a Camila y Javier en la corte? Miró el frasco de antibióticos en la mesita de noche. Medicinas que don Augusto había pagado. Medicinas que habían salvado la vida de su hija. Sí, valía la pena luchar. Por Sofía, por don Augusto y por todas las que vendrían después, las que serían ayudadas por la Fundación Nueva Esperanza. La batalla apenas comenzaba, pero Elena Torres no era de las que se rendían fácilmente. La sala del tribunal estaba fría y estéril. Elena nunca había estado en una corte antes y el ambiente formal la hacía sentir pequeña e insignificante. Llevaba su mejor vestido, uno sencillo que había comprado en una tienda de segunda mano hacía años, y sentía las miradas de Camila y Javier clavadas en ella como dagas desde el otro lado de la sala. Don Augusto estaba sentado junto a ella, con el licenciado Castillo a su derecha. Sofía se había quedado con la señora Ortiz, la vecina, pero Elena podía sentir el peso de la responsabilidad en su corazón. Todo esto era por ella. Todos de pie, anunció el alguacil. Este tribunal está ahora en sesión, presidiendo el honorable juez Bernardo Reyes. Un hombre mayor, de unos 60 años, entró y tomó asiento tras el estrado. Tenía cabello gris, expresión severa y ojos que parecían capaces de ver más allá de las palabras. Estamos aquí, comenzó el juez, para escuchar la petición de Camila Ferrán de Soto y Javier Ferrán para declarar a su padre, Augusto Ferrán, incompetente para manejar sus asuntos financieros y personales. ¿La parte peticionaria está lista? El abogado de Camila y Javier, un hombre delgado con un traje carísimo y sonrisa de tiburón, se puso de pie. Sí, su señoría. Presentaremos evidencia irrefutable de que don Augusto Ferrán, de 82 años y con un diagnóstico terminal, ha sido manipulado por Elena Torres para cambiar su testamento de manera que ella reciba una porción significativa de su fortuna. Elena sintió náuseas. ¿La defensa está lista?, preguntó el juez. Sí, su señoría. Castillo se levantó. Demostraremos que don Augusto está en plenas facultades mentales y que sus decisiones son completamente voluntarias, lúcidas y bien consideradas. Proceda con la petición, ordenó el juez. El abogado de los hermanos llamó a su primer testigo, un psiquiatra privado. Dr. Estrada, comenzó el abogado, usted evaluó a don Augusto hace 6 meses. ¿Correcto? Correcto. ¿Y cuáles fueron sus conclusiones? Encontré señales de depresión severa, aislamiento social y principios de deterioro cognitivo consistentes con su edad avanzada. Elena sintió a don Augusto tensarse junto a ella. Deterioro cognitivo, repitió el abogado con énfasis. ¿Podría ese deterioro afectar su capacidad de tomar decisiones financieras importantes? Potencialmente sí, especialmente si estuviera siendo influenciado por alguien cercano a él. Objeción. Castillo se levantó. Especulación.
Sostenida, dijo el juez. Pero el daño ya estaba hecho. El abogado había plantado la semilla de la duda. El siguiente testigo fue Camila. Subió al estrado con perfecta compostura, interpretando el papel de hija preocupada a la perfección. Señora de Soto, comenzó su abogado, describa la relación que tenía con su padre antes de que la señorita Torres apareciera en su vida. Éramos muy cercanos, dijo Camila, y su voz sonaba ensayada. Yo lo visitaba regularmente. Me preocupaba por su bienestar, especialmente después de que mi madre falleció. Elena sintió la rabia hirviendo en su sangre. Mentira. Todo era una vil mentira. ¿Y qué cambió cuando conoció a la señorita Torres? Mi padre comenzó a distanciarse. Dejó de contestar mis llamadas. Cuando finalmente pude hablar con él, estaba diferente, confundido, obsesionado con esta mujer que apenas conocía. ¿Usted trató de advertirle sobre la situación? Por supuesto. Le dije que tuviera cuidado, que no conocía las verdaderas intenciones de esta mujer, pero él se negaba a escuchar. Estaba claramente siendo manipulado. Castillo se levantó para el contrainterrogatorio. Señora de Soto, ¿cuándo fue la última vez que visitó a su padre antes de iniciar este proceso legal? Camila dudó por un segundo. No estoy segura de la fecha exacta, hace un mes, quizás. ¿6 meses? ¿Un año? Presionó Castillo. Los registros de seguridad de la residencia Ferrán indican que usted no ha puesto un pie allí en 8 meses. Camila palideció ligeramente. 8 meses, repitió Castillo. Y en esos 8 meses, ¿cuántas veces llamó a su padre solo para preguntarle cómo estaba, sin pedir dinero? Yo, no llevo la cuenta de 0 veces, expuso Castillo implacable. ¿No es cierto que la última vez que habló con él fue para pedirle 50,000 pesos para cubrir las deudas de juego de su esposo? Eso es. Camila se puso roja. Eso era una inversión temporal. Una inversión que nunca pagó de vuelta. Objeción. Saltó el abogado de Camila. Irrelevante. Va directo a la credibilidad del testigo, su señoría, argumentó Castillo. La objeción es denegada. Continúe, dijo el juez Reyes. Javier fue el siguiente testigo y su interrogatorio siguió un patrón similar. Castillo expuso sistemáticamente cómo ambos hermanos habían estado viviendo de los fideicomisos, cómo habían pedido dinero repetidamente y cómo ninguno había mostrado interés genuino en la salud de su padre. Luego llegó el turno de la defensa. Llamo a Augusto Ferrán al estrado, anunció Castillo. Don Augusto se levantó lentamente, caminó hacia el estrado y prestó juramento. Bajo la luz cruda del tribunal se veía mayor, más frágil, pero sus ojos eran claros y estaban llenos de determinación. Don Augusto, comenzó Castillo, ¿está usted bajo alguna medicación que pudiera afectar su juicio? Solo analgésicos que tomo según sea necesario, pero mi mente está completamente clara. ¿Por qué decidió cambiar su testamento para incluir a Elena Torres? Don Augusto respiró profundamente. Durante 3 años, Elena fue la única persona en mi vida que me trató como un ser humano en lugar de como una chequera. Cuando mi esposa murió, caí en una depresión profunda. Mis hijos. Mis hijos no estuvieron ahí, su voz se quebró ligeramente. Pero Elena sí. Cada mañana, sin falta, me recibía con una sonrisa genuina. Me preguntaba cómo estaba y realmente quería saber la respuesta. Me hacía sentir que mi vida todavía tenía valor. ¿Ella sabía quién era usted? ¿Conocía su riqueza? No. No hasta hace 2 semanas. Y cuando finalmente se lo revelé, su primera reacción no fue emoción o avaricia, fue preocupación por mí. Me preguntó por qué no le había dicho antes, si estaba bien, si estaba siendo tratado adecuadamente. ¿Por qué decidió darle una porción de su fortuna? Porque quiero que mi dinero haga el bien en el mundo. Elena dirigirá la Fundación Nueva Esperanza, que ayudará a cientos de madres solteras como ella. Mi dinero, que ha estado estancado en cuentas bancarias, finalmente tendrá un propósito real. El abogado de Camila se levantó para el contrainterrogatorio con agresividad. Don Augusto,
¿No es cierto que su juicio puede estar nublado por la soledad extrema? ¿Qué ve en la señorita Torres a la hija que desearía tener? Veo en Elena a una mujer de integridad, compasión y fuerza, cualidades que desearía que mis propios hijos poseyeran. Camila ahogó un grito indignado desde su asiento. Es posible que esté proyectando sus carencias emocionales en esta situación, insistió el abogado. No estoy proyectando nada. Estoy tomando una decisión consciente sobre cómo quiero que se utilice mi fortuna cuando muera. Ese es mi derecho. Pero sus hijos biológicos. Mis hijos biológicos, interrumpió don Augusto con voz de acero, han recibido millones de mí a lo largo de sus vidas. Tienen fideicomisos que les aseguran un estilo de vida más que cómodo. Lo que no les estoy dando es el control total sobre mi imperio para que lo dilapiden como han desperdiciado todo lo demás. El abogado se sentó, claramente sin más preguntas efectivas. Llamo a Elena Torres al estrado, anunció Castillo. Las piernas de Elena temblaban mientras caminaba hacia el frente. Juró decir la verdad y se sentó, tratando de controlar su respiración agitada. Señorita Torres, comenzó Castillo con gentileza, relate al tribunal cómo conoció a don Augusto. Elena contó la historia. El primer día que él entró al café, cómo acudió cada día después, cómo desarrollaron una amistad tranquila basada en el respeto mutuo. ¿Sabía usted que era millonario? No. Para mí era solo don Augusto, un señor mayor que disfrutaba de su café sin azúcar y su pan tostado sin mermelada. Cuando se enteró de su verdadera identidad hace 2 semanas, ¿cuál fue su reacción? Shock. No podía creerlo. Y luego miedo, porque no entendía por qué me estaba contando todo eso. ¿Por qué aceptó su oferta? Elena pensó cuidadosamente antes de responder. Al principio no quería, me parecía demasiado. Pero don Augusto me hizo ver que no era solo sobre mí, era sobre Sofía, sobre todas las otras familias que podríamos ayudar a través de la fundación. Y, porque él me confesó que solo le quedaban 6 meses de vida y quería pasar ese tiempo sabiendo que su dinero haría algo bueno. ¿Alguna vez manipuló a don Augusto? No, nunca. Solo fui amable con un hombre que estaba solo. El abogado de Camila se levantó para el contrainterrogatorio, con la mirada fija en ella como un depredador. Señorita Torres, usted es una mujer con escasos recursos, ¿correcto? No tengo mucho dinero, si eso es lo que pregunta. Una madre soltera luchando por sobrevivir, desesperada por darle a su hija una vida mejor. Quiero lo mejor para mi hija. Sí. Cualquier madre lo quiere. ¿No es cierto que cuando vio a un hombre rico y vulnerable vio una oportunidad de oro? No, dijo Elena firmemente. Cuando vi a don Augusto, vi a un ser humano que necesitaba compañía. Un ser humano muy rico. Eso no lo supe hasta mucho después. ¿Realmente espera que creamos que nunca sospechó que era alguien importante? Un hombre que llegaba en auto con chofer, que dejaba propinas de 50 pesos por un desayuno de 5. Pensé que era generoso. Nunca pregunté de dónde venía el dinero. O tal vez investigó quién era y desarrolló una estrategia para acercarse a él y seducirlo emocionalmente. Objeción. Castillo se levantó. No hay evidencia de eso, su señoría. La situación habla por sí misma, argumentó el abogado contrario. Una mujer pobre coincidentemente se hace la mejor amiga del hombre más rico de la ciudad. La objeción es sostenida, dijo el juez Reyes. Consejero, necesita evidencia, no especulaciones baratas. No tengo más preguntas, el abogado se sentó, visiblemente frustrado. Castillo se levantó para una última ronda. Señorita Torres, ¿qué hará con el dinero si esta corte falla a su favor? Crearé la Fundación Nueva Esperanza, tal como don Augusto desea. Ayudaré a madres solteras que están en la misma posición en la que yo estaba, trabajando duro pero sin poder salir adelante. Les daré la oportunidad que don Augusto me dio. ¿Y el departamento? Le daré a Sofía un hogar seguro donde pueda crecer sin preocupaciones. ¿Y nada para usted? Elena reflexionó un instante. Para mí, el regalo más grande no es el dinero.
Es saber que Sofía estará bien, que tendrá educación, salud y oportunidades. Que no tendrá que luchar como yo luché. Ese es el verdadero regalo. Hubo un silencio denso en la sala. Un último testigo, anunció Castillo. Llamo al doctor Méndez. El pediatra que había tratado a Sofía entró y prestó juramento. Doctor Méndez. Comenzó Castillo, usted trató a Sofía Torres hace 2 semanas. ¿Correcto? Correcto. Neumonía. ¿Y quién trajo a la niña al hospital? Don Augusto Ferrán y la señorita Torres. ¿Observó usted la interacción entre don Augusto y la familia? Sí. Don Augusto estaba genuinamente preocupado por la niña. No era la preocupación de alguien buscando ganancia, era la preocupación de un abuelo por su nieta. ¿Parecía él estar bajo influencia o manipulación? Todo lo contrario. Parecía más alerta y enfocado que muchos pacientes de su edad. Tomó decisiones médicas informadas, hizo preguntas inteligentes sobre el tratamiento. No había ninguna señal de deterioro cognitivo. Los testimonios concluyeron. El juez pidió los alegatos finales. El abogado de Camila argumentó que don Augusto estaba siendo manipulado emocionalmente por Elena, aprovechándose de que su soledad lo había vuelto vulnerable. Castillo argumentó que don Augusto tenía el derecho fundamental de decidir el destino de su fortuna y que sus hijos habían demostrado interés únicamente en el dinero, jamás en su bienestar. Tomaré un receso de 2 horas para deliberar, anunció el juez Reyes. Esas 2 horas fueron las más largas de la vida de Elena. Se sentó en un banco fuera de la sala del tribunal, con don Augusto a su lado. Pase lo que pase, dijo don Augusto suavemente. Quiero que sepas que estos últimos 3 años, gracias a ti, han sido los mejores de mi vida. Augusto, no. Elena intentó detenerlo. Él le apretó la mano con suavidad pero con firmeza. Déjame. He decirlo. Me diste algo que no sabía que necesitaba desesperadamente, una razón para vivir más allá de la simple acumulación de capital. Me recordaste que la bondad todavía respira en este mundo, y eso, Elena, no tiene precio. Cuando el juez Bernardo Reyes finalmente regresó a la sala, el silencio era absoluto, pesado, casi tangible. He revisado exhaustivamente toda la evidencia, comenzó con voz grave, ajustándose las gafas. Los certificados médicos, los testimonios bajo juramento, los registros financieros detallados, y he llegado a una conclusión definitiva. Elena sintió que su corazón dejaba de latir por un segundo. El señor Augusto Ferrán se encuentra claramente en pleno uso de sus facultades mentales. Su decisión de modificar su testamento es completamente válida, lúcida y legal. La petición para declararlo incompetente es denegada. Camila soltó un grito ahogado de incredulidad. Javier golpeó la mesa con el puño, rojo de ira, pero el juez continuó implacable. Además, encuentro que los peticionarios han mostrado una preocupación desmedida por el patrimonio monetario y nula consideración por el bienestar físico y emocional de su padre. Y eso, francamente, es deplorable en este tribunal. El juez giró su mirada hacia Elena. Señorita Torres, no veo evidencia alguna de manipulación. Lo que veo es a una mujer trabajadora que mostró compasión hacia un hombre solitario, y a un hombre que desea asegurarse de que su fortuna genere un bien tangible en el mundo. Caso cerrado. Elena sintió lágrimas calientes de puro alivio corriendo por sus mejillas. Don Augusto la abrazó con fuerza, temblando de emoción. Habían ganado. Sin embargo, cuando salieron del edificio del tribunal, Camila los estaba esperando en la escalinata. Esto no termina aquí. Escupió, con el veneno destilando en cada sílaba. Encontraremos otra forma de recuperar lo que es nuestro por derecho. Don Augusto se detuvo en seco. Se giró lentamente y miró a su hija con una expresión que Elena jamás le había visto, una decepción pura, profunda y definitiva. Lo único que era realmente tuyo, dijo con voz calmada, pero letal como el acero, era mi amor. Y eso lo perdiste hace años por tu propia avaricia. Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Camila con lágrimas de rabia e impotencia en los ojos.
3 meses después de aquel juicio, la Fundación Nueva Esperanza abrió sus puertas en un edificio modesto pero digno en el centro de la ciudad. Elena había pasado esos meses trabajando 18 horas al día, aprendiendo sobre administración de organizaciones sin fines de lucro, contratando personal capacitado y estableciendo protocolos de ayuda. Don Augusto había insistido en estar presente en cada paso del camino, supervisando los detalles, aunque su salud se deterioraba visiblemente día tras día. Había perdido peso, sus manos temblaban con mayor intensidad y algunos días el dolor era tan agudo que apenas lograba levantarse de la cama. Pero en sus ojos brillaba algo que Elena nunca había visto al principio de su amistad: paz. Estoy dejando algo bueno detrás de mí. Le había dicho una noche mientras revisaban solicitudes de ayuda en la mesa del comedor del nuevo apartamento de Elena. Eso es todo lo que un hombre puede pedir al final de sus días. El día de la gran inauguración, Elena estaba hecha un manojo de nervios. Habían invitado a medios de comunicación, autoridades locales y, lo más importante, a las primeras 10 familias que recibirían el apoyo integral de la fundación. Respira, le dijo don Augusto mientras esperaban tras bambalinas a que comenzara la ceremonia. Él estaba sentado en una silla de ruedas ahora, estaba demasiado débil para permanecer de pie por periodos prolongados, pero su traje gris seguía impecable. Vas a hacerlo de maravilla, Elena. ¿Y si fallo? ¿Y si no puedo hacerlo bien? Elena, él tomó su mano fría. Has pasado toda tu vida ayudando a otros sin tener nada en los bolsillos. Imagina lo que serás capaz de hacer ahora que tienes los recursos. Sofía, vestida con un vestido nuevo pero sencillo, se acercó corriendo. A sus 9 años, había florecido en estos 3 meses de estabilidad. Ya no tosía, había ganado peso y su sonrisa era una constante en su rostro. Mamá, hay muchas personas afuera esperando. Lo sé, mi amor. ¿Estás lista para tu parte? Sofía iba a dar un discurso breve sobre cómo la fundación había transformado su vida. Había estado practicando frente al espejo durante semanas. Cuando las puertas del salón se abrieron, Elena se sorprendió por la multitud. Al menos 100 personas llenaban el recinto y, en la primera fila, para su absoluta sorpresa, estaba el señor Robles del Café El Despertar. No iba a perderme esto por nada del mundo, le guiñó un ojo Robles cuando ella lo miró. Elena subió al pequeño podio que habían preparado. Los flashes de las cámaras parpadeaban, los periodistas sostenían sus grabadoras en alto, pero lo único en lo que Elena podía concentrarse era en las 10 mujeres sentadas en la segunda fila. Cada una con niños pequeños aferrados a sus faldas. 10 madres solteras, 10 historias de lucha, 10 oportunidades reales de cambiar destinos. Buenos días, comenzó Elena, y su voz temblaba ligeramente al principio. Mi nombre es Elena Torres y, hace apenas 3 meses, yo era una de ustedes. Señaló a las 10 mujeres con un gesto abierto. Era una madre soltera trabajando en una cafetería, luchando cada mes para pagar la renta, sin seguro médico, viendo a mi hija enfermar sin poder llevarla a un doctor por falta de dinero. Entonces conocí a un hombre extraordinario que me enseñó algo vital, que la bondad no tiene que ver con cuánto dinero tienes en el banco, sino con cuánto estás dispuesta a dar de tu corazón. Miró a don Augusto, quien tenía los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Don Augusto Ferrán me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. Y ahora, a través de esta fundación, queremos extender esa misma oportunidad a familias como la mía, como las de ustedes. Elena explicó con pasión los programas de la fundación: asistencia laboral, cobertura médica completa, becas educativas, vivienda temporal y apoyo psicológico. No somos caridad, enfatizó Elena con fuerza. Somos una mano extendida. Somos la oportunidad que todos merecemos de construir una vida digna. Cuando terminó, los aplausos resonaron con fuerza, pero lo que más le importó fue ver las caras de esas 10 mujeres iluminadas por una esperanza renovada. Sofía subió al podio después y, con su voz clara de niña, contó su propia verdad. Hace 3 meses estaba muy enferma. Mi mamá no tenía dinero para llevarme al doctor. Ella lloraba por las noches pensando que yo no me daba cuenta, pero sí la escuchaba.
Elena sintió un nudo apretándole la garganta. Entonces el abuelo Augusto nos ayudó. Y ahora estoy bien. Y mamá ya no llora por las noches. Quiero que otros niños también puedan estar bien. No había un solo ojo seco en el salón. Después de la ceremonia, Elena pasó horas hablando individualmente con cada una de las 10 madres. Escuchó sus historias, sus luchas, sus sueños postergados. María, de 32 años, había perdido su empleo cuando su hijo fue diagnosticado con diabetes. Los gastos médicos la habían llevado a la bancarrota total. Carmen, de 28 años, había escapado de una relación abusiva con sus 2 hijas en brazos, no tenía familia, no tenía dinero y vivía en un refugio temporal. Andrea, de 35 años, era maestra, pero ganaba tan poco que no podía pagar la renta y la comida al mismo tiempo. Sus 3 hijos comían, ella no. Cada historia era un eco doloroso de la propia historia de Elena, y cada una reforzaba su determinación de acero para hacer que la fundación funcionara. Señorita Torres, le dijo María con lágrimas en los ojos, ¿esto es real? ¿De verdad van a ayudarnos? Es real, prometió Elena tomándole las manos. Y van a salir adelante. Todas ustedes. Esa noche, después de que todos se marcharon y el silencio volvió al edificio, Elena encontró a don Augusto en su oficina, mirando por el ventanal hacia las luces de la ciudad. ¿En qué piensa?, preguntó sentándose junto a él. En que mi vida valió la pena, respondió él con sencillez. Durante años me pregunté cuál era el propósito de acumular tanta riqueza. Ahora lo sé. Era para esto. Para este momento exacto. Don Augusto. Elena, tengo que decirte algo. Él giró la silla hacia ella y Elena notó cuánto más pálido se veía bajo la luz tenue de la lámpara de escritorio. Mi médico dice que me quedan tal vez 2 semanas. 1 mes, si tengo mucha suerte. Elena sintió que el mundo se detenía de golpe. No. No. El doctor dijo que tenía 6 meses. Eso fue hace 3 meses, Elena. El cáncer avanza más rápido de lo que esperaban. Las lágrimas comenzaron a correr libremente por las mejillas de Elena. No estoy lista para perderlo. Nadie está nunca listo. Don Augusto tomó su mano. Pero Elena, necesito que escuches algo muy importante. Cuando me vaya, Camila y Javier van a intentar destruir la fundación. Van a tratar de convencer a la junta directiva y a los tribunales de que el dinero debería ir a ellos en lugar de a las familias necesitadas. ¿Pueden hacer eso? Pueden intentarlo. Por eso necesito que seas fuerte. Más fuerte de lo que has sido nunca. Esta fundación no se trata solo de ayudar a 10 familias. Se trata de crear un legado que dure generaciones. No sé si puedo hacerlo sin usted. Si puedes, don Augusto sonrió con ternura. Porque tienes algo que yo tardé 80 años en encontrar. Sabes que el verdadero valor de una persona no reside en lo que posee, sino en lo que da. Esa noche Elena no pudo dormir. Se quedó despierta revisando documentos de la fundación, planes a futuro y solicitudes de ayuda que seguían llegando. 50 solicitudes, 100, 200. Cada una era una historia de lucha, cada una era una oportunidad sagrada de cambiar una vida. Una semana después, Elena estaba en su oficina cuando recibió una llamada urgente del asistente personal de don Augusto. Señorita Torres, necesita venir a la clínica San Lucas inmediatamente. Don Augusto tuvo una crisis severa esta mañana. Elena dejó todo y corrió. Cuando llegó al hospital, encontró a Camila y Javier afuera de la habitación de cuidados intensivos, discutiendo a voces con los doctores. Nosotros somos su familia, insistía Camila. Nosotros tomamos las decisiones médicas. Don Augusto firmó un poder legal otorgándole esa autoridad a la señorita Torres, respondió el médico con paciencia agotada. Camila se volteó bruscamente cuando vio a Elena acercarse por el pasillo. Por supuesto, dijo con desprecio. La manipuladora llega para asegurarse de que su inversión no muera antes de tiempo. Cállate, dijo Elena con una voz que no reconoció como propia, cargada de autoridad. ¿Disculpa?
No tienes derecho a hablarme así. Tú no tienes derecho a hablar de tu padre de esa manera. Elena se plantó firme. Tu padre está muriendo. Y en lugar de estar a su lado sosteniendo su mano, estás aquí afuera peleando por dinero y control. Eso es lo único que te importa. No es el dinero, comenzó Javier acercándose amenazadoramente. Escúchame bien, mesera. No, Elena no retrocedió ni un milímetro. Escúchame tú a mí. Don Augusto me pidió que cuidara de él en sus últimos días y eso es exactamente lo que voy a hacer. Pueden quedarse si van a comportarse con el respeto que él merece, o pueden largarse ahora mismo. No puedes echarnos. Somos su sangre. Soy su apoderada legal. Elena sacó los documentos de su bolso y los mostró. Y sí, sí puedo. Camila y Javier intercambiaron miradas, claramente sorprendidos por esa resistencia inesperada. Esto no termina aquí. Siseó Camila antes de alejarse taconeando furiosa, con Javier siguiéndola como un perro faldero. Elena respiró hondo y entró a la habitación. Don Augusto estaba conectado a múltiples máquinas, monitores pitando rítmicamente. Se veía tan pequeño en esa cama enorme, tan frágil. Sofía estaba sentada junto a él, sosteniendo su mano arrugada entre las suyas. Abuelo Augusto, susurró Sofía cuando Elena entró. Don Augusto abrió los ojos lentamente, luchando contra el peso de los párpados. Elena. Estoy aquí. Estoy aquí, ella tomó su otra mano. Bien, necesito decirte algo. Ahorra tu energía, por favor. No, él sonrió débilmente. Ya no necesito energía para nada más. Escucha, en mi escritorio de la casa hay un sobre. Es para ti. Ábrelo solo después de que me haya ido. Don Augusto, no hables así. Elena, su voz era firme a pesar de la debilidad extrema. He vivido una vida larga. He construido empresas, he amasado fortunas. Pero lo único que realmente importó al final fueron estos últimos 3 años contigo y con Sofía. Eso es lo único que me llevaré conmigo. Nos enseñó tanto, Elena lloró. Me enseñó que merecía más, que Sofía merecía más. Usted me enseñó a vivir nuevamente, a sentir nuevamente, a importarle a alguien de verdad. Sofía apoyó su cabeza con cuidado en el pecho de don Augusto. No quiero que te vayas, abuelo. Lo sé, princesa. Pero voy a un lugar donde volveré a ver a tu abuela Amalia. Y le contaré todo sobre ti, sobre tu mamá, sobre la fundación. ¿Le dirás que te cuidamos? Le diré que ustedes me salvaron. Pasaron las siguientes 4 horas así, los 3 juntos en una burbuja de amor y despedida. Elena le contaba sobre los nuevos planes de la fundación, sobre las familias que estaban ayudando. Sofía le leía sus cuentos favoritos. Don Augusto escuchaba, sonriendo débilmente, en paz. Al anochecer, su respiración comenzó a hacerse más lenta, más espaciada. Gracias. Murmuró apenas audible. Por todo. Por verme. Por cuidarme. Por darle significado a mi vida. Gracias a ti, Elena, por enseñarme que la bondad todavía existe. Don Augusto cerró los ojos, una sonrisa serena quedó grabada en sus labios y, con Elena y Sofía sosteniéndolo, mientras el sol se ponía sobre la ciudad que él había ayudado a construir, Augusto Ferrán exhaló su último aliento en paz. Se fue rodeado de amor, habiendo dejado un legado que duraría mucho más allá de su tiempo. Elena lloró, pero incluso a través de las lágrimas había una cosa con certeza absoluta, la batalla por su legado apenas comenzaba, y ella no lo defraudaría. Jamás. El funeral de don Augusto Ferrán fue exactamente como él lo había pedido, simple, íntimo y lleno de las personas que realmente lo habían amado y respetado. Elena se sorprendió cuando más de 100 personas llegaron a la ceremonia, pero no eran los típicos empresarios ni ejecutivos de altos vuelos. Eran empleados de la cafetería del edificio corporativo que don Augusto solía visitar, eran porteros que recordaban su amabilidad, eran las 10 familias de la fundación que querían honrar al hombre que les había dado esperanza.
Camila y Javier llegaron tarde, vestidos de negro riguroso y gafas oscuras de diseñador, sin una sola lágrima real en sus rostros. Durante el servicio, Elena dio el elogio fúnebre. Habló sobre un hombre que había aprendido tarde, pero a tiempo, que la verdadera riqueza no se mide en dígitos bancarios, sino en las vidas que logras tocar y transformar. Habló sobre la bondad, sobre la dignidad, sobre el amor que trasciende los lazos de sangre. Cuando terminó, no había un ojo seco en la sala, excepto los de Camila y Javier, que miraban el reloj impacientes. Después del funeral, Elena regresó al apartamento con Sofía, agotada emocionalmente hasta la médula. Fue entonces cuando recordó el sobre. Mamá, dijo Sofía mientras Elena buscaba las llaves en su bolso. ¿Crees que el abuelo Augusto está feliz ahora? Sí, mi amor. Está con su esposa Amalia y nos está cuidando desde allá arriba. Abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta manuscrita y otro sobre más pequeño, sellado. La carta decía: Mi querida Elena. Elena abrió el sobre pequeño con manos temblorosas. Dentro había una fotografía vieja y amarillenta por el paso del tiempo. Era de una mujer joven, hermosa, con uniforme de camarera, parada sonriente frente a una cafetería antigua. En el reverso, con tinta descolorida, se leía: Amalia, 1965. Mi primer amor. Camarera del Café El Sol. Elena sintió que el mundo se detenía. La esposa de don Augusto había sido camarera, igual que ella. Todo cobraba sentido ahora. ¿Por qué había elegido ese café específico? ¿Por qué había conectado con Elena tan profundamente? Él estaba reviviendo los momentos más felices y puros de su juventud. Elena lloró abrazando la foto contra su pecho, sintiendo una conexión que trascendía la muerte. 2 días después, Elena recibió una citación legal urgente. Camila y Javier estaban demandando civilmente para disolver la fundación y reclamar los fondos restantes. No pueden hacer esto, le dijo Elena a Castillo en su oficina, caminando de un lado a otro. Ya pasamos por esto. El juez falló a nuestro favor sobre su competencia mental. Están argumentando algo diferente esta vez, explicó Castillo con rostro serio. No atacan su mente, sino el proceso. Alegan que la fundación se estableció bajo influencia indebida y con irregularidades procedimentales. Argumentan que usted no tiene las calificaciones para dirigirla y que los fondos se están malversando. ¿Qué irregularidades? Tengo cada recibo. Ellos dicen que la fundación se creó demasiado rápido, sin supervisión adecuada. Si ganan, la fundación se disuelve, los activos se congelan y eventualmente regresan al patrimonio familiar. ¿Y las familias? Preguntó Elena con pánico. ¿Qué pasará con las familias que estamos ayudando? Lo perderían todo. No, Elena se detuvo y golpeó el escritorio. No voy a permitir eso. Lucharemos. La audiencia fue 3 semanas después. Esta vez, Elena llegó preparada como una guerrera. Había pasado esas semanas documentando cada peso gastado, cada familia ayudada, cada vida cambiada, cada sonrisa recuperada. El abogado de Camila y Javier presentó su caso con arrogancia, pintó a Elena como una camarera sin educación, sin experiencia, que de alguna manera había embaucado a un hombre moribundo para darle control sobre millones. Es la estafa del siglo, declaró dramáticamente ante el tribunal. Cuando fue el turno del licenciado Castillo, no presentó discursos vacíos. Llamó a testigo tras testigo. María, la primera madre ayudada, testificó con voz firme sobre cómo la fundación le había dado trabajo y salvado a su hijo. Carmen contó, entre lágrimas, cómo la fundación le había dado un techo seguro lejos de los golpes. Andrea explicó cómo ahora sus hijos no se iban a la cama con hambre. Una por una, las familias contaron sus historias. 30 testimonios. 30 vidas salvadas en solo 3 meses. Cuando terminaron, el juez miró fijamente a Camila y Javier. ¿Ustedes dos han ayudado a alguien, a una sola persona, en toda su vida? Ninguno respondió. Bajaron la mirada.
La señorita Torres, en 3 meses, ha hecho más bien con el dinero de su padre que ustedes en toda su existencia combinada. Caso desestimado con perjuicio. Camila estalló en un grito histérico. Esto es un robo. Ese dinero es nuestro. Ese dinero, dijo el juez con voz de trueno, pertenece a las personas que su padre quiso ayudar. Y si vuelven a presentar demandas frívolas ante mi corte, los sancionaré severamente por abuso del sistema legal. Retírense. Afuera del tribunal, Camila se acercó a Elena una última vez, con el rostro descompuesto. Ganaste esta batalla, Ciseo, pero no ganarás la guerra. Camila, dijo Elena con una calma inquebrantable. No estamos en guerra. Tu padre me dio una oportunidad de ayudar a otros. Eso es todo. Si algún día quieres conocer realmente quién fue tu padre, ven a la fundación. Ven a ver el legado que dejó. No el dinero, el legado. Camila se alejó sin responder, pero algo en su expresión había cambiado. Tal vez dolor, tal vez una pizca de arrepentimiento. 5 años después, Elena se encontraba en la nueva sede de la Fundación Nueva Esperanza, un edificio de 3 pisos que ahora albergaba oficinas administrativas, aulas de capacitación técnica y hasta una clínica médica gratuita. La fundación había crecido exponencialmente. Ya no ayudaban a 10 familias, sino a más de 500 cada año. Habían abierto sucursales en 3 ciudades principales. Habían ayudado a más de 2000 madres solteras a encontrar trabajo, vivienda y, sobre todo, dignidad. Sofía, ahora de 14 años, trabajaba como voluntaria todas las tardes después de la escuela, ayudando a otros niños con sus tareas escolares. Mamá, Sofía entró a la oficina de Elena. Hay alguien en la recepción que quiere hablar contigo. ¿Quién es? Preguntó Elena sin levantar la vista de los documentos. Dice que su nombre es Camila. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Se levantó y caminó hacia el vestíbulo. Camila Ferrán estaba parada allí, vestida de manera mucho más sencilla de lo que Elena recordaba. Sin maquillaje excesivo, sin joyas ostentosas, con una humildad que le era ajena años atrás. Camila, dijo Elena con cautela. ¿Qué haces aquí? Vine a ver, dijo Camila con voz ronca. Vine a ver qué hiciste con el dinero de mi padre. Elena no la echó. La guió a través del edificio en silencio. Le mostró las aulas donde las madres aprendían computación y oficios. Le mostró la clínica donde los niños recibían vacunas y atención. Le mostró el salón comunitario lleno de risas. Camila no dijo nada durante el recorrido, solo observaba con una expresión indescifrable. Finalmente, llegaron a una pared enorme llena de fotografías. Fotos de cada familia que la fundación había rescatado. Más de 2000 rostros sonrientes. Esto, dijo Elena suavemente, es el legado de tu padre. Camila tocó una de las fotos con la punta de los dedos, temblando. Él siempre quiso hacer esto. Mi madre también, pero nosotros nunca los escuchamos. Solo veíamos los números, las cuentas. Su voz se quebró y comenzó a llorar. He perdido todo, ¿sabes? Mi esposo me dejó por una mujer más joven. Javier está en bancarrota y huyendo de acreedores. Nuestros fideicomisos se agotaron hace años porque nunca aprendimos a administrar nada, solo a gastar. Camila. Déjame terminar. Durante 5 años he estado observando lo que haces desde lejos. He visto las noticias, he leído los reportajes. Y me di cuenta de algo doloroso, mi padre no te dio ese dinero porque te amara más que a nosotros. Te lo dio porque sabía que tú harías lo que él siempre soñó hacer y nosotros no. Lágrimas gruesas corrían por sus mejillas. Yo vine aquí hoy con la intención de odiarte, Elena. Pero no puedo. No puedo porque estás haciendo exactamente lo que mi padre habría querido. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque necesito ayuda. No dinero, ayuda real. Estoy sola, sin trabajo, sin habilidades, sin propósito. Y pensé que tal vez la fundación también ayuda a personas rotas como yo. Elena sintió una compasión profunda en su corazón.
La fundación ayuda a cualquier persona que genuinamente quiera cambiar su vida y trabajar por ello. Incluso a mí, después de todo lo que te hice. Tu padre me enseñó que todos merecen una segunda oportunidad. Incluso tú. Camila sollozó abiertamente, y por primera vez, Elena no vio a la villana de su historia, sino a una mujer perdida que finalmente entendía lo que había desperdiciado. Ven, dijo Elena ofreciéndole su mano. Te mostraré cómo funciona nuestro programa de capacitación. 3 años más tarde, Elena estaba sentada en el Café El Despertar, el mismo lugar donde había conocido a don Augusto 8 años atrás. El señor Robles se había jubilado, pero el nuevo dueño había mantenido la esencia del lugar. Elena ocupaba la mesa del rincón, la mesa de don Augusto, tomando un café negro y reflexionando. Sofía, ahora de 17 años, había sido aceptada en la universidad para estudiar trabajo social. Quería dedicar su vida a ayudar a otros, siguiendo los pasos de su madre y su abuelo adoptivo. La fundación ahora impactaba a más de 1000 familias al año. Camila trabajaba como coordinadora de programas, habiendo encontrado su redención ayudando a otras mujeres a evitar los errores de soberbia que ella misma cometió. La puerta del café se abrió y entró una mujer joven con una niña pequeña aferrada a su pierna. Se veían agotadas, con la ropa desgastada y esa mirada de desesperación silenciosa que Elena conocía tan bien. La mujer escaneó el lugar buscando esperanza. Disculpe, la mujer se acercó tímidamente a la mesa de Elena. ¿Usted es Elena Torres? ¿De la Fundación Nueva Esperanza? Sí, soy yo. Vi su fundación en las noticias. Yo, necesito ayuda. Soy madre soltera, perdí mi trabajo hace una semana y mi hija está enferma. Elena miró a la niña, que no podía tener más de 5 años, y vio a Sofía 8 años atrás. Vio su propio reflejo. El círculo se completaba. Siéntate, dijo Elena señalando la silla frente a ella, la silla donde don Augusto solía sentarse. Cuéntame tu historia. Mientras la mujer hablaba, Elena sintió la presencia cálida de don Augusto, como si estuviera sentado allí con ellas, sonriendo. Porque esto era lo que él había querido. No solo ayudar a una familia, sino encender una llama que se propagara. Un acto de bondad inspirando 1000 más. Vamos a ayudarte, prometió Elena. Tú y tu hija van a estar bien. La mujer rompió a llorar de alivio, exactamente como Elena había llorado 8 años atrás. Y en ese instante, Elena lo entendió todo con claridad cristalina. Don Augusto no le había dado dinero, le había dado una misión. Esa noche, en su oficina, Elena escribió en su diario. Querido abuelo Augusto. Elena cerró el diario y miró la foto enmarcada en su escritorio, don Augusto en el Café El Despertar, levantando una taza de café con una sonrisa pícara. Cumplí mi promesa, susurró Elena al aire. Tu legado vivirá para siempre. Y en algún lugar, en ese rincón del universo donde las almas nobles descansan, Augusto Ferrán sonreía, porque al final había logrado lo que todo ser humano anhela, trascender la muerte a través del amor y dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontró.